Hay palabras que a lo largo de la historia entraron de una manera increíble, hay veces de una manera impensada también. Nosotros tuvimos un gran amigo, Sabino Jiménez Ortega, un poco fuerte, como que a la voz y a la oíve. A mí pasado yo supe a la oíve. A mí una penendura, Sabino Jiménez a la oíve. Bueno, es una forma de introducir una palabra de las tres que se utilizaban para nombrar, en este caso, lo que conocemos como sistema horario. Y así se fueron dando. Desde hoy, abre de Tania, el café por una historia de una vez. Esto viene de la época del 70, 80, cuando los que estudiábamos en el Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay y también en el Instituto Superior de Lenguas, íbamos creando una serie de palabras. Entonces se iban creando palabras, por ejemplo, de Coriacampo de Jajón, de Coriacampo de Imboqué, de Coriacampo de Civil. Son todas palabras que fueron creándose a partir de la década 70, 80. Así como en la guerra del Chaco se crearon varias palabras, para decir si ponía al teléfono, curulú a la ametralladora pesada, etcétera, etcétera. En cada tiempo se fueron creando palabras. Hoy en día, un alemán creó el nombre de Internet de Guaraní. Comparó Internet con una telaraña, va a hacer ahí el Luqui, aunque tenga el Luqui vejera. Entonces, eso se va creando, se van dando los aportes en la medida que la gente usa, queda la palabra. Entonces, muchas veces tenemos que crear. No hay que tener miedo a crear palabras. Todas las lenguas crearon palabras. Hace 50 años, hace 100 años no había Facebook, no había Instagram, no había shopping. Y el guaraní, como toda lengua viva, tiene derecho a crear.